Chile se enfrenta tal vez a una de las decisiones más trascendentales en su historia reciente. Los ciudadanos deberán aprobar o no la propuesta de una nueva constitución. Un borrador que actualiza la Carta Magna de este país suramericano e incluye temas de coyuntura actual, como por ejemplo los temas medioambientales. También incluye algunos reclamos sociales que vienen de muchas décadas atrás, como por ejemplo la representación de las minorías, la diversidad, los pueblos indígenas y una propuesta de un nuevo sistema de producción económica. El debate y los pedidos por una nueva constitución vienen desde hace varios años, pero se incrementaron en el 2019 y ha sido un argumento para agudizar la ya profunda polarización que vive la sociedad chilena en torno a este tema. Es por este motivo que la decisión que van a tener los chilenos el fin de semana genera muchísima expectativa y por supuesto también llena de incertidumbre sobre lo que significa esta aprobación o no de esta constitución para Chile. Patricia Luna, nuestra corresponsal France 24 en la ciudad de Santiago, nos da un panorama general de cómo el país, que ya está en cuenta regresiva para el inicio de la votación, enfrenta este momento histórico. Tranquilidad la que se respira en las calles de Chile tras el cierre de las campañas del apruebo y el rechazo. En un acto completamente multitudinario que llenó las calles del centro de Santiago, se despidió la campaña del apruebo, con la participación de figuras culturales asociadas a ideas progresistas en el país, grandes grupos musicales, un ambiente festivo y también los voceros del apruebo, que son figuras políticas conocidas en el país y también de exconstituyentes. Con un tono completamente diferente se despedían los partidarios del rechazo en un acto en la cima de una colina muy reconocida en Santiago, el Cerro San Cristóbal, en un carácter mucho más ciudadano, sin la participación de figuras políticas reconocidas ni exconstituyentes, pero sí con el protagonismo de una gran, enorme bandera chilena de grandes dimensiones que se desplegó en torno a esta colina y también se entregaba banderas chilenas a todas las personas que acudieron a este acto, que fue mucho menos masivo que el acto del apruebo. Las encuestas publicadas como marca la ley electoral en Chile 15 días antes del plebiscito dan como favoritos en su mayoría a la opción del rechazo, pero todas las opciones están abiertas, no solo por la forma masiva en la que los partidarios del apruebo salieron el jueves por la noche a las calles, sino también porque estas serán las primeras elecciones desde 2012 con voto obligatorio, lo que mueve a una cantidad de electores cuyo comportamiento es totalmente desconocido. Todo puede ocurrir, mucha incertidumbre, también efervescencia, la que se vive en el país a pocas horas de un proceso electoral que podría cambiar la historia de Chile para siempre. Todas las opciones están sobre la mesa para los chilenos para esta votación. A lo largo de estos meses ha habido un bombardeo informativo sobre la propuesta de este documento, pero también ha sido la excusa perfecta para desinformar a los chilenos y también una forma de manipular. Verdaderamente, ¿qué tan informados están los chilenos sobre el borrador de esta constitución? ¿Es el chileno un votante responsable? ¿Ha estudiado el documento antes de enfrentarse a esta elección? ¿Sabe lo que tiene verdaderamente en sus manos? ¿Por qué se convirtió esta elección en una especie de referendo a la gestión del presidente Gabriel Boric? ¿Cuáles son los escenarios probables para Chile si el resultado de este plebiscito es la aprobación o si el resultado es la no aprobación de este borrador? Chile define en cierta manera su futuro. En pocos escenarios la responsabilidad de una sociedad pesaba tanto para definir el rumbo de un país. El referendo constitucional en Chile es nuestro tema de análisis hoy en el debate de France 24 y para analizar este tema hemos invitado a Manuel José Osandón. Él es abogado, ex convencional constituyente y también hemos invitado a Claudia Barahona Chang. Ella es miembro de la Comisión Política del Partido Socialista. Ambos se encuentran en la ciudad de Santiago, en la capital de Chile, para participar en este programa. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas sus preguntas y comentarios también en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, también estamos en Instagram, en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-es y @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta, se la recuerdo, es numeral el debate F24. También en YouTube ustedes pueden seguir la señal en streaming y pueden participar en el chat en vivo. También aprovecho para saludar a las personas que nos están escuchando a través del podcast. Todos los contenidos de nuestro programa los pueden encontrar en diferentes plataformas, en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn.
Bueno, pues comienzo dándole la palabra a Claudia en la ciudad de Santiago, en la capital chilena. Punto de partida. Claudia, bienvenida al programa. El punto de partida es la pregunta con la que me gusta tantear la opinión de los invitados al programa. Y ¿cómo llega Chile a este escenario, a este plebiscito? ¿Cómo está el país ante esta coyuntura? Porque más o menos lo que ha llevado a realizar esta propuesta de constitución lo tenemos más o menos claro por este malestar social que estaba presentando el país. Pero lo que preocupa ahora es cómo está llegando el país a este escenario del plebiscito. Yo diría que el país está llegando con alegría. Es algo que se esperaba, es algo que he podido tantear en terreno, viajando por Chile y sobre todo recorriendo la región metropolitana. Es algo que el pueblo espera con ansias, porque es una propuesta que cambia el estado de ser un estado muy coartado en el accionar social. Vamos a tener una constitución que declara el Estado social, democrático, de derecho. Entonces, eso obviamente beneficia a los sectores más desprotegidos de nuestro país, y entendiendo que acá las riquezas están súper mal distribuidas. El 80% de la población aproximadamente vive con el sueldo mínimo. Por lo tanto, esta nueva constitución es una nueva propuesta para poder mejorar el país, no solamente económicamente, sino que también socialmente, donde los derechos de cada ciudadano y ciudadana van a poder ser efectivos. Y Manuel, también en la ciudad de Santiago, bienvenido al programa Punto de Partida. ¿Cómo llega desde su perspectiva a este país, a este plebiscito? ¿Cómo está el país de cara a esta coyuntura? Es muy importante lo que está en juego en este momento para los chilenos. Bueno, con mucha esperanza, pero con esperanza de tener una buena propuesta de constitución, porque la verdad es que este borrador está muy lejos de lo que la gente esperaba. Necesariamente yo creo que tenemos que hacer una nueva constitución, pero este proyecto deja mucho que desear. Tiene gravísimos problemas en cuanto a materias que son muy relevantes, como por ejemplo la seguridad. En términos de derechos sociales quedaron muy mal redactados, no se asegura absolutamente nada porque son de carácter progresivo y va a depender de la cantidad de dinero que tenga el Estado para financiar estos derechos, por lo tanto no genera ningún cambio inmediato, su implementación va a ser sumamente lenta. No solo eso, sino que tiene graves problemas de redacción y por sobre todo un sistema político que es único en el mundo, inentendible, ni siquiera es un sistema parlamentario, ni siquiera es un sistema presidencial, lo cual va a generar muchísimos problemas. Abre espacio también para que el presidente de la República pueda gobernar por decreto por una cierta cantidad de meses sin un control de una Corte Constitucional, claro, entre otras materias que son sumamente graves. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista jurídico, ni siquiera político, esta propuesta de constitución es realmente mala y aún más creo que afecta especialmente a los más desposeídos porque les quita derechos a elección en muchos de los derechos sociales. Manuel, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Ya le doy la palabra a Claudia en unos minutos. Esta constitución busca reemplazar la constitución vigente que hay en Chile, que data de 1980, tuvo cambios y algunas modificaciones en el 2005 y en el 2009, pero carga con un gran pecado y es haber sido hecha durante la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Hay consenso en que el país necesita una nueva constitución o podía haberse tomado esta constitución de 1980 como base y haber simplemente hecho modificaciones un poco más profundas y añadir unos temas más de la actualidad, como lo mencionaba yo, temas, por ejemplo, medioambientales? Bueno, sin duda, yo creo que hoy día la mayoría de los sectores moderados, tanto de derecha como de izquierda, hay un consenso de que se requiere una nueva constitución, políticamente una constitución agotada, pero al menos el sector que yo represento y parte también de la centroizquierda consideramos que este proyecto no cumple con las expectativas, genera problemas severos, entrega un consentimiento indígena para toma de decisiones que son muy trascendentales, aumenta el nivel de burocracia, aumenta el gasto público, según cálculo, a cerca de 18.000 millones de dólares, lo cual nadie sabe a dónde se va a obtener aquel dinero para efectos de financiar esta propuesta. Por lo tanto, yo creo que efectivamente necesitamos una nueva constitución, pero una buena, no esta.
Y Claudia, ¿cuál es su opinión? ¿También hay consenso? ¿Está usted de acuerdo en que la Constitución de 1980 ya era momento de dejarla de lado, renovar la Carta Magna, pero que esta Constitución sí recoge todas estas demandas sociales y todos estos requerimientos que necesita el país en la actualidad? Sí, por supuesto. O sea, hay que cambiar la actual Constitución. Como tú muy bien lo decías, esta Constitución fue hecha entre cuatro paredes. Fue algo que nos impuso la dictadura militar. Es una Constitución que le abrió la puerta y se instaló en nuestra sociedad el neoliberalismo. Todo lo que fue la revuelta social fue el cansancio de aquello, porque la Constitución actual lo que hace es que el Estado sea subsidiario. No garantiza derechos básicos como una vivienda digna, derecho a la salud, por ejemplo, que efectivamente la persona tenga derecho a la salud y no ha derecho a elegir si mateando en ISAPRE o mateando en FONASA. Porque si no tengo plata me puedo morir esperando una atención digna. Yo creo que esta Constitución sí recoge todas las demandas sociales. Y efectivamente va a haber que ir acomodándola, porque la Constitución es un marcado de cancha donde las leyes chilenas se tienen que desarrollar para poder llevar esto a cabo. La derecha se ha opuesto a los cambios sociales por más de 40 años. Claro. Por lo tanto, yo le preguntaría al exconstituyente Manuel Osandón que pudiera explicar qué significa eso de que necesita ser una buena constitución y una constitución buena. Porque a mi parecer, y a la mayoría del pueblo, esta constitución es un gran avance para la sociedad chilena. Claro, Claudia. Pues démosle la palabra a Manuel. Manuel, ¿qué le responde usted a Claudia? Bueno, muy simple. En primer lugar, yo creo que estando fuera, probablemente Claudia no dimensiona la gravedad de las malas prácticas que hubieron internamente y de la mala reacción que tiene el texto. Ella habla de la derecha, pero no hace mención a que parte importante de personeros de izquierda, de la democracia cristiana, del Partido por la Democracia, que es muy cercano al Partido Socialista, incluso del Partido Radical, un candidato a presidente, están en contra de esta propuesta, porque es una propuesta que está lejos de cualquier sentido común, tiene una pésima reacción jurídica, entrega un poder desmedido a pueblos indígenas en decisiones con el consentimiento indígena, que es algo que está prácticamente no está consagrado en ninguna parte del mundo y que va a generar problemas severos en términos políticos, con un sistema político que también le va a permitir a un presidente con mayoría ser una especie de emperador, sea de izquierda o de derecha, y con una serie de problemas que son realmente graves. Por otra parte, en cuanto a temas de cambios, quiero decirle a Claudia que al menos el sector que yo represento, Renovación Nacional, sí estuvo dispuesto, al menos la parte más liberal, a aprobar el proyecto de Bachelet. E incluso si tú haces un cálculo de coincidencia matemática entre el texto que proponía Bachelet al final de su mandato con la Constitución vigente, que además está firmada por el presidente Lagos, quien gobernaba con los socialistas, tienen una coincidencia de alrededor de un 94%, cosa que con el nuevo borrador casi no hay coincidencias. Por lo tanto, hay que ser más precisos. No puede ella hablar solamente de la derecha sin entrar en detalles respecto a errores que son garrafales. Por ejemplo, se eliminó cualquier mención al terrorismo, partiendo de la base de que el terrorismo es solamente un problema respecto de los pueblos, del pueblo mapuche, de ciertos grupos más radicalizados, pero le quita herramientas de seguridad al gobierno, por ejemplo, en caso de que entren a Chile células terroristas internacionales, y no hay ninguna mención al respecto, lo cual en términos de seguridad es una barbaridad, y lo dice Felipe Arboe, ex miembro subsecretario de Michelle Bachelet, quien fue presidenta socialista. Por lo tanto, que no diga Claudia que este es un tema de derecha, porque hoy en día el rechazo es transversal, no así el apruebo. Bueno, pues como ustedes ven, hay opiniones aquí divididas en torno a lo que significa este borrador. Lo cierto es que esto hace parte de un proceso, Claudia, que Chile ha venido presentando desde hace varios años, por poner un año, el 2019, que empezó con este estallido social. Esto puede ser, este plebiscito, parte de una transformación que está viviendo Chile
es este plebiscito, gane la aprobación o no independiente, pero solamente haber hecho esta convocatoria, haber reunido a las personas que se encargaron para redactar esta nueva Carta Magna y que los ciudadanos hayan salido a votar, es un gran ejemplo democrático de una salida institucional que Chile logra dar ejemplo en la región. ¿Cómo valorar esa transición, ese proceso que ha llevado a cabo este país para salir de ese estallido social? O sea, esto es un ejemplo de la democracia, lo que hemos vivido acá en Chile. Esto es un ejemplo de a pesar de que tuvimos años con miedo, la gente lo perdió, salió a la calle a reclamar sus derechos y este es el resultado. Y por eso todo el mundo tiene los ojos puestos en Chile por este proceso que se ha llevado. Primero, el plebiscito de salida, o sea, perdón, de entrada, que ganó por un amplio margen, y la convención, la convención fue paritaria, con escaños reservados a los pueblos indígenas, y por lo tanto el resultado de aquello efectivamente es de la gran mayoría que fue mandatada a redactar una nueva de la propuesta constitución. Todos los artículos tuvieron mayoría, más de, no recuerdo cuántos, pero son más de 103, creo, 105, al menos, que es el piso para aprobar cada artículo. Entonces, cuando me dicen que esto no fue construido en igualdad, las votaciones eran bastante amplias para poder aprobar cada artículo. Y los artículos que no se aprobaron y que no hubo acuerdo, obviamente, no quedaron en esta nueva propuesta. Sí. Ahora, haciendo un paréntesis con lo que nombraba Manuel, sí, efectivamente hay gente que pertenecía a la democracia cristiana o a sectores cercanos, como él decía, al Partido Socialista, que efectivamente se han desmarcado de esta campaña del apruebo. Ahora, y eso es básicamente por lo mismo que tenemos la Constitución de ahora. Es porque ellos quieren mantener sus privilegios. No quieren que los privilegios sean para el pueblo. La riqueza la quieren seguir concentrando un grupo de personas. El grupo más rico de Chile es el 1% de la población. El 17% de la población chilena es de clase media alta y el 3% es el más rico. Y las grandes fortunas están en el 1%. Por otro lado, que dicen que el tema de que se quita el tema del terrorismo. Ojo, si la delincuencia y el terrorismo, como él lo llama, y el conflicto indígena está por esta Constitución, no por la nueva, o por la nueva propuesta, porque todavía no se ha aprobado. Claro. Entonces, ahí me gustaría que, por favor, habláramos con claridad en ese sentido, entendiendo que además los medios acá en Chile los concentra unos pocos y que efectivamente son manejados por los grandes grupos económicos del país. Qué bueno que usted toca ese tema, Claudia. Manuel, quiero hablar justamente de cómo han sido las campañas de información a lo largo de estas semanas allí en Chile. Ha habido muchos señalamientos en torno a la desinformación que ha habido en las redes sociales, que justamente los medios de comunicación pertenecen a grandes conglomerados económicos que responden a intereses empresariales. Algunos de ellos están pues concentrando mucho poder en diferentes medios de comunicación. ¿Creen ustedes que aquí la desinformación jugó un papel fundamental a la hora de contarle a los chilenos de qué se trata, o ustedes creen que los chilenos están informados y están al tanto de la gran responsabilidad que tienen en sus manos para votar en este plebiscito? Comienzo con Manuel. Bueno, yo creo que una clara demostración de la falta de información es lo que dice Claudia. Ella claramente no ha leído el texto, no tiene absolutamente conocimiento de las graves falencias de seguridad, porque lo que acaba de decir demuestra que no ha leído el texto. En ese sentido, yo creo que más que los medios de comunicación hay que ver qué ha hecho el gobierno. Es tan escandalosa el nivel de campaña que ha hecho el gobierno para intentar impulsar la opción de apruebo. Incluso el mismo presidente ha salido a respaldar la opción de forma pública,
ministros en horario de trabajo han realizado campañas y esto ha sido corroborado, por ejemplo, respecto al ministro Giorgio Jackson, que es una de las personas más cercanas al presidente Boric por Contraloría General de la República, que es el órgano que controla al Ejecutivo. Y es más, incluso el partido de Claudia, con los partidos del Frente Amplio que apoyan al presidente Boric, acaban de emitir hace 3 semanas atrás una declaración en la cual reconocían muchas de las cosas que el gobierno había dicho que eran fake news respecto a muchas materias, por ejemplo, que no hay vivienda propia, respecto a los problemas del consentimiento indígena, respecto al tema de la elección de salud, respecto a temas de pensiones. Entonces, yo creo que la parte importante de la izquierda radical está desesperada, puesto que este texto es sumamente extremo y han tratado de tildar a cualquier opción o cualquier interpretación distinta a la de ellos de fake news. Sí. Es tal el nivel de baja calidad que tiene este texto que el Partido Socialista no solamente reconoció varios errores en una declaración, sino que incluso su presidenta, la señora Bobanovich, sí, algunos ex convencionales como el señor César Valenzuela salieron a reconocer que acá la extrema izquierda se dio muchos gustos. Eso denota, claro, en primer lugar, que acá ellos no están totalmente conformes con este texto y demuestra que es un texto de baja calidad. Por lo tanto, se hace muy difícil comprender de que ellos aprueben un texto que ya lo están criticando incluso, sí, antes de su aprobación. Claudia, su opinión, ¿hubo desinformación? ¿Se ha usado esto para hacer campañas de un lado o del otro a propósito de este plebiscito? Sí, por supuesto, pero antes de dar mi opinión, quisiera pedirle a Manuel que no ponga palabras en mi boca y que no diga que yo no he leído el texto. Yo no soy ninguna ignorante, soy un miembro de la Comisión Política del Partido Socialista y llevo una trayectoria de muchos años en aquello. Y también he visto cómo la derecha, sobre todo los poderes fácticos de este país, le han mentido sistemáticamente al pueblo. Y eso es, por ejemplo, que llevan a las televisiones, porque como pertenecen a estos grandes conglomerados que los dueños son los más ricos de Chile, y donde abiertamente dicen fake news o noticias falsas, como por ejemplo que les van a quitar la casa, que eso es mentira, que la casa es heredable, y un montón de cosas que son, incluso han repartido, impreso unos libritos así, donde dicen que las cosas de la nueva Constitución, donde nada de aquello se menciona en el texto escrito. Pero más allá de que los medios de comunicaciones hayan desmarcado, por así decirlo, el contenido de la nueva Constitución y hayan hecho una campaña en contra de nuestra opción, que es el apruebo, la gente sí, de alguna u otra forma, se ha querido informar. Las largas filas para leer el nuevo texto de la Constitución, donde se repartió gratuitamente como campaña informativa, sí, eran de cuadras y cuadras. Ahora, yo también le quiero decir al exconstituyente de qué declaración me está hablando, donde nosotros nos desdijimos de cosas. Porque como soy miembro de la Comisión Política, soy una de las personas que tiene que aprobar las declaraciones del Partido Socialista. Claro. Entonces, a ese nivel vamos a llegar entendiendo que la derecha chilena está usando las mismas campañas del miedo, del terror, que se usaron en el 88 y la misma estrategia que utilizó Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil. Claudia, en ese orden de ideas y con lo que usted, Manuel, cuentan, entonces, ¿sí o no? ¿Los chilenos están preparados para esta votación? ¿Si hay conocimiento del texto? ¿Hay entendimiento del texto? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que sí, los chilenos están preparados para esta votación y se han dado cuenta que esta es una constitución que no pone por sobre la mesa o no pone como prioridad sus principales demandas. Por ejemplo, te doy un claro ejemplo de uno de los tantos problemas que tiene esta constitución. Se abrió el espacio para que personas condenadas a delitos graves, como en el caso del narcotráfico, por ejemplo, que sean condenadas a menos de 5 años, un narcotraficante, una vez que cumpla su condena, va a poder ser candidato a presidente de la República. Eso es algo gravísimo, que se les pasó en la discusión constitucional y que han tratado de guardarlo bajo 4 llaves. Y así muchos otros temas relativos también al tema del sistema político
que genera un parlamento que le da prioridad a las zonas más densamente pobladas y deja a las regiones en desmedro, con un sistema político que no calza por ninguna parte, lo cual ha sido criticado por muchas personas de centro izquierda. Por lo tanto, Claudia insiste en argumentos muy generales, muy vacíos, y no va al texto, no va a argumentos de centro, habla de derechos sociales, pero no habla cómo se van a financiar. Y bueno, yo creo que por eso también la misma presidenta del partido de Claudia ya está preparando, al parecer, el terreno por si gana un rechazo, porque ellos saben que realmente este proceso no los satisface. De hecho, parte importante de los senadores del Partido Socialista están muy disconformes. Probablemente no lo dicen públicamente, pero estoy convencido de que muchos de ellos van a votar rechazo, aunque Claudia le duela mucho. Manuel, pero justamente la descentralización no era uno de los puntos clave de estos reclamos ciudadanos, de estos grandes reclamos que había desde las diferentes regiones de Chile, que todo está exageradamente concentrado en Santiago y a lo largo y ancho del país, pues falta dar un poco más de autonomía. Bueno, en ese sentido la descentralización la matas. Porque si tú eliminas el Senado es una Cámara de representación territorial. Y en cambio la Cámara de Diputados es una Cámara en la cual se representan las densidades poblacionales. Por lo tanto, en esta estructura de sistema político se le dan amplias facultades a ese Congreso de Diputadas y Diputados, lo cual va a aumentar la trascendencia política de los sectores densamente poblados, como es la capital Santiago, en desmedro de las regiones. Por lo tanto, de regionalismo no hablemos, porque la eliminación del Senado va en un sentido totalmente contrario. La representación que van a tener las regiones en el Congreso va a ser muy disminuida, y la Cámara de las Regiones, que es este nuevo órgano que armaron como un Congreso express, no va a tener casi atribuciones frente a dicho Congreso de Diputadas y Diputados. Claudia, ¿algo que decir sobre este tema? Adelante. Sí. Sí, por supuesto. En cuanto a este tema, yo creo que la Cámara del Senado efectivamente hay que cambiarla. La mayoría y muchas veces los cambios que se han querido hacer en este país ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, pero ha sido rechazada por los senadores. Senadores que además en su gran mayoría, aquí estamos con cosas, también quieren cuidar sus privilegios. Ahora, el Partido Socialista, tanto como todos sus militantes, están comprometidos con la campaña del apruebo. Por lo tanto, insisto, lo que viene a traer esta nueva Constitución es lo mismo que tú decías recién, es la descentralización, que no todo se concentra en Santiago, sino que además está la Cámara de Diputados y las cámaras de regiones, donde este proyecto lo que quiere es empoderar, por así decirlo, a cada territorio regional. Y en ese sentido nosotros sí lo vemos con muy buenos ojos. Sí. Ahora, por lo tanto, creo que más allá de que, como Manuel decía, de que hablo de generalidades, entiendo que esto es un tiempo acotado y no vine a leer cada capítulo de la Constitución. Sí. Eso. Claudia, tenemos problema para conectar su video, su señal de video, entonces vamos a solucionarlo con el equipo técnico para restablecer la imagen. Mientras tanto, continúo con Manuel hablando sobre este tema. Manuel, a esta altura del partido, cuando ya están a pocas horas de comenzar las votaciones para además una votación que es obligatoria para todos los chilenos, hay todavía muchas críticas a la convención. ¿Sí están todos verdaderamente representados en este grupo de personas que participó en la redacción de esta convención? Porque todavía hay señalamientos cuando ya pues, el producto está hecho, la Constitución está escrita y ya va para aprobación. Bueno, acá hay una cosa que es muy clara. Se habla de mucha democracia, de representación, pero si tú empiezas a ver la forma en la cual se fue desarrollando el proceso, tiene muchos resabios autoritarios que distan mucho de la democracia. Hubo agresiones a convencionales constituyentes, hubo amenazas de muerte a convencionales constituyentes, no se respetaron los reglamentos internos en muchas de las normas que se aprobaron, y por sobre todo
parte importante del sector político en Chile fue vetado. No solamente la centro-derecha, la derecha más dura, sino que también parte importante de la centro-izquierda no fue escuchada en esta propuesta. Lamentablemente, como aquí se requerían 2/3 para la aprobación de las normas, el Partido Comunista, junto con los escaños reservados de pueblos indígenas y otros sectores de extrema izquierda, configuraron 1/3 de bloqueo, lo cual le impidió al Frente Amplio del Partido Socialista buscar un nexo hacia el centro y lamentablemente ellos cedieron ante la extrema izquierda, llegando a este resultado, que es lo que yo creo está llevando a la ciudadanía a rechazarlo, porque es un texto que excluye a sectores importantes dentro de la política chilena. Manuel, usted menciona la palabra rechazo. Le pregunto a Claudia, la que puede ser tal vez la pregunta del $1.000.000. ¿Qué pasa si este borrador no es aprobado, si no pasa en ese plebiscito? La verdad es que nosotros estamos convencidos que vamos a ganar este domingo, porque creemos que nuestro pueblo tiene memoria y que necesitamos un país y un Chile más justo. No nos hemos puesto en ningún caso en que pasará si perdemos. Nosotros estamos convencidos que ganamos el domingo. Sí, y Manuel, ¿cuál es su opinión? Si esto no llega a ser aprobado, no pasa el plebiscito, ¿qué escenario entonces viene para Chile? ¿Y qué tanto le puede pasar esto factura al gobierno de turno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, que sobra decir que simplemente está llevando a cabo un requerimiento ciudadano? Él no es impulsor de esto porque su gobierno pues empezó recientemente, pese a que él hizo parte de esos grupos estudiantiles que participaron en el estallido social, que se puede decir es como el origen de todo este entramado. Bueno, en primer lugar, si se rechaza la propuesta de Constitución, hoy por hoy es más fácil generar cambios con la Constitución actualmente vigente que con el borrador, puesto que el borrador presenta quórum muy alto, presenta un quórum de 4/7 más referéndum o de 2/3 del Parlamento, más consentimiento indígena en muchas materias, lo cual hace sumamente complicado modificar la propuesta de Constitución. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, desde el punto de vista político, es muchísimo más simple intentar y reimpulsar el proceso constituyente mediante una reforma al artículo 142 de la actual Constitución, lo cual permitiría buscar una alternativa y una salida a un proceso constituyente que pueda entregar una propuesta más sensata. Sí. Eso sí, efectivamente, yo creo que parte importante también de trasfondo de esto va a ser una crítica a la pésima gestión del gobierno de Gabriel Boric, un gobierno que ha tomado por primera vez en muchos años, algo que no se había visto, ha tomado un partido hacia un sector del plebiscito de forma escandalosa, con un intervencionismo tremendo, al punto tal de que Contraloría ingresó a las oficinas de la Moneda, del Palacio Presidencial, para requisar equipos y investigar el nivel de intervencionismo que hay. Y más allá de eso, yo creo que acá parte importante de la responsabilidad se la van a llevar los sectores que estaban llamados a entregar un texto moderado. Y en ese sector está el Frente Amplio, que es parte del gobierno de Gabriel Boric, Independientes No Neutrales, un grupo de independientes que se vendió a la extrema izquierda, y parte importante del colectivo socialista, especialmente los convencionales jóvenes, quienes fueron incapaces de buscar una moderación dentro de la convención. Claudia, ya vamos llegando al final del programa. Quiero preguntarle si esto le pasa factura al presidente Boric en caso de no ser aprobado en el plebiscito. ¿Qué tanto le pesa a él este legado que puede dejar para su gobierno la aprobación o no de este borrador? O sea, yo no, insisto, yo no me pongo en la postura de que vamos a perder el domingo. Tomando un poquito en cuenta las palabras de Manuel, el tema de la Contraloría, efectivamente se hicieron investigaciones que la Contraloría anunció que habían llegado a su fin y no había nada fuera de la norma. El gobierno solo hizo lo que es informar y poner a disposición de todo el pueblo chileno cuál era la nueva propuesta que había salido de la Convención Constitucional. Ya, para dejar claro eso, para que no quede ahí en la nebulosa. Que ha sido quiero aclarar ahí algo. O sea, lo que tú estás diciendo es absolutamente falso. Tú estás diciendo que hubo un pronunciamiento de Contraloría respecto del incautamiento de equipos. Eso es mentira. Contraloría se pronunció respecto de una campaña informativa específica, pero la investigación respecto del requisamiento de equipos no ha llegado a su conclusión y aún no se emite el dictamen. Por lo tanto, aclaremos, seamos precisos y no engañemos a la gente que está viendo en este momento la televisión. Pero querido, Claudia, tu sector lo ha engañado al pueblo por 30 años.
¿De Es qué que si tú estamos estás diciendo hablando? algo, no faltes a la verdad. El pronunciamiento de Contraloría no es respecto a la investigación general. Por lo tanto, te invito a informarte y a decir las cosas como corresponden, no a señalar que Sí. Te hago la misma investigación invitación, hablar con Claudia, la Manuel. verdad. Y, por Existe un dictamen de ejemplo, Contraloría cuando que tú acusa dices, al ministro secretario cuando general tú de la hablas de los Presidencia pueblos de la indígenas, es que actualmente no se están reconociendo y esta Constitución sí reconoce la plurinacionalidad, sí reconoce que en Chile existen pueblos Sí, Claudia, indígenas, Manuel. como en otros países, y se les reconoce sus derechos, además. Como vemos, hay muchas discrepancias en torno a este texto. Se nos acaba el tiempo. Aquí podríamos quedarnos viendo las diferentes aristas y muchos puntos que plantea este borrador de la Constitución. A Claudia de Manuel les agradezco por haber estado con nosotros y haber hecho un panorama general de la situación en Chile de cara a este plebiscito. Debo dar paso al informativo. Se me acaba el tiempo. Gracias a ustedes por la sintonía. Sigan con France 24.